Bueno, hola, buenos días. Soy Pedro Cañada, empresa Data Center. Antes de empezar la presentación, quería comentaros pues bueno, que nosotros, tanto mi socio como yo, venimos de una experiencia en empresas privadas anteriores, multinacionales o empresas del reconocido nombre del sector de la zona, que ya nos generan una experiencia en el proyecto que estamos ahora en marcha. Primero de todo, os voy a explicar lo que es este Data Center y después pasaremos un poco a cómo se realizan los trabajos que hacemos y con algún ejemplo y algún dato más. Este Data Center es una red internacional de consultores profesionales especializados en la reducción de costes. Nosotros, este Data Center está ahora mismo instaurada en distintos países del mundo. Pertenecemos a un grupo empresarial que se llama OneBit, que tiene más de 6 áreas de negocio en todo el mundo y que estamos ahora mismo con unas 500 unidades de negocio, estamos en 31 países y tenemos 120.000 clientes alrededor. Con esto lo que os quiero explicar antes de empezar a hablar de nuestro negocio es que detrás de nosotros hay un soporte, hay una metodología ya preparada de muchos años de experiencia, que lo que nos da es ese músculo para poder ir a cualquier empresa, sea el nivel que sea, y con casi seguridad, en un 99% de los casos, llegar a conseguir una mejora en sus costes debido pues, a este volumen que generamos todo el grupo en el que estamos nosotros, en el que pertenecemos. ¿Quiénes son nuestros clientes? Nuestros clientes básicamente son empresas que tienen en su mente externalizar el departamento de compras para que ser más profesionales en estas partidas que nosotros generamos y nosotros trabajamos, y sobre todo el mantener su tiempo dedicado a lo que es la empresa y dejar la parte de las compras a lo que son temas profesionales, entonces en este caso nosotros. ¿Cómo trabajamos? Nosotros tenemos un método especial para este Data Center, que como os he explicado lleva muchos años en el mercado y está bastante establecido, que son 4 simples pasos. Empezamos con un análisis inicial en el que nosotros a la empresa le pedimos lo que es la cuenta de gastos. Con esta cuenta de gastos revisamos y analizamos en qué partidas podemos ayudarle a mejorar sus condiciones, siempre manteniendo la misma calidad de servicio. En el segundo paso hacemos lo que es la negociación con proveedores. En este punto nosotros lo que tenemos es, por una parte, una serie de colaboraciones que nos dan unos precios, unas condiciones de servicio especial que pueden aprovecharse nuestros clientes. Aparte, bueno, en la zona también tenemos colaboraciones locales que para empresas de buen nivel. Con ello lo que hacemos es preparamos un plan de reducción de costes. Este plan de reducción de costes es un informe que se le presenta al dueño de la empresa en el que se explican todos los trabajos realizados en la negociación anterior, en la que ya se explica pues, el porcentaje de ahorro que va a obtener y se habla de números concretos. Y posteriormente, en el punto número 4, que es un punto que nos diferencia totalmente de nuestra competencia, hacemos auditoría de seguimiento. Mientras que dura nuestro periodo de contratación en la empresa, nosotros hacemos cada periodo de tiempo concertado con el dueño unos informes explicando en qué punto están los porcentajes que acordamos en los inicios, si están cumplidos los plazos y sobre todo pues, bueno, hacemos un seguimiento a proveedores para que cumplan todas las condiciones que nosotros hemos planteado anteriormente. ¿Cuáles son las áreas que actuamos? Como os he explicado antes, lo primero que hacemos es coger una partida de cuenta de gastos y revisarla. Pues en esa partida de cuenta de gastos nosotros nos centramos, no sé si lo leéis bien, pues el tema de comunicaciones, energía, material de oficina, tecnología de información, no solo informática, seguros, contabilidad, combustibles, etc. Bueno, son todas estas partidas son aquellas partidas de gastos fijos que tiene la empresa, de igual al sector que sea. Nosotros podemos ir igual a una cerámica que a una empresa de distribución, pues tenemos una empresa de alimentación, todo el mundo tiene ese tipo de gastos. Unos más o menos depende del tipo de trabajo que hace. Aquí, como veis, hay una media de los últimos 5 años de Data Center a nivel mundial, ¿vale? en los países en los que estamos instalados.
Esto es el famoso 20% que siempre os he dicho que conseguimos ahorrar. Es una media que se hace con estos años de trabajo. Y esto es un poco un resumen en diversas partidas, la media de ahorro que les conseguimos, siempre y cuando, es un punto importante, mantener la calidad de servicio que se tiene hasta ese momento. O sea, se puede ahorrar de muchas maneras, pero nosotros, es el punto primero de nuestros contratos, es mantener la calidad y el servicio que se tiene hasta ese momento. Lo mejor ahora es, os voy a explicar un ejemplo real de uno de los trabajos más importantes que hemos hecho este año. Lo terminamos de hacer hace 3 meses más o menos. El cliente lo cogimos en mayo y en septiembre ya presentamos lo que es la cara. El primer punto, como os expliqué antes, es una cuenta de gastos. No tiene un secreto, no sé si lo veis viendo desde el fondo, pero bueno, se ve, creo que se ve bastante bien. En ello, aquí son pues, una cuenta de gastos normal. Pues aquí, por ejemplo, vemos que hay transporte 41.000 euros, primas de seguros 17.000, seguros de crédito 26.000, electricidad 75.000, gas 111.000. Esto es una cerámica de la zona. ¿Vale? Después de todos los trabajos, según la metodología que os he explicado, con la negociación nuestra y demás, llegamos a lo que es el plan de reducción de costes, que es el punto 3 de nuestro trabajo, que es donde ya presentamos los ahorros realmente que hemos obtenido para esta empresa. Aquí, como veis, este es el consumo medio anual, ¿vale? Cogemos un año, vemos el consumo medio en todo el año. Esta empresa, las partidas que nosotros le dijimos para negociar fueron 225.023,29 euros. La tasa media de ahorro que conseguimos fue del 14,99%, lo que le supuso un ahorro anual de 33.726 euros. Eso es un hecho real. Como podéis ver, no decimos el nombre porque un punto importante de nuestro trabajo es la confidencialidad. Tratamos temas de cuentas y demás, pues entendemos que no puede ser en la empresa. Pero bueno, son datos reales de una empresa que hemos trabajado. Por poner un ejemplo, en la partida de gas, como veis, es una partida muy importante para esta empresa. Esta empresa estaba encasquillada a un determinado proveedor porque toda la vida había trabajado con él, cosa que está muy bien, pero nunca había abierto el mercado ni ver las posibilidades que te puede dar, pues, en este caso, por ejemplo, el tema energético. Nosotros hicimos un estudio, valoramos qué tipo de sectores y qué proveedor era el mejor indicado para ese sector. En este caso, pues bueno, conseguimos un ahorro del 18,9% en un producto, o sea, en un punto estratégico en su empresa. ¿Vale? Esto es un ejemplo real de lo que hemos hecho. Todo esto que os he explicado, le añadimos el hecho de que nuestra remuneración va en función del ahorro que le generamos. Nunca cobramos antes de empezar a trabajar, sino que hasta que la empresa no empieza a ahorrar, hasta que no pasa el primer mes de ahorro, no tenemos ninguna remuneración. En este caso, pues, por lo tanto, a la empresa nunca le genera un gasto extra ni un gasto anticipado que tenemos que pagar nosotros. Y es un porcentaje del ahorro que le hemos generado. Y finalmente, pues, bueno, ya que estamos en estas fechas, ahora todos queremos, como propósito para el año que viene, pues no sé, tenemos ir al gimnasio, ¿no? Tenemos dejar de fumar, si fuman, porque ahora fuman pocos. Pues bueno, una empresa, sus propósitos que tiene para el año que viene, pues pueden ser algunos de estos que vemos aquí. Pues ser más competitivo, liquidez inmediata, mayores beneficios, más profesionalidad, más valor de empresa, trabajar a éxito, tiempo, vivir más tiempo, como decía la empresa, sin gastos extras y prevenir imprevistos. Todo ello se puede conseguir contratándonos a nosotros. Por lo tanto, para el año que viene lo que os deseo es un feliz ahorro 2016 y que, bueno, que os haya gustado la presentación y cualquier cosa que queráis preguntarme, tenemos un minuto que ha salido perfecto para que podáis disfrutarlo. Aproximadamente al año que factura. Correcto, es un dato que se me había pasado muy bien. 5 millones de euros. 5 y se ha ahorrado. 5 millones de euros es la facturación suya, su venta neta. Sí, Pablo. ¿Se cambió de proveedor de gas o se Sí. cambió? Campeón. No bajo de
No. Ellos están trabajando con un distribuidor de gas a nivel, o sea, de los dos más fuertes, y esos están encasquillados y no quieren más una comercializadora. ¿Cuánto tiempo? Cuando hacéis un contrato, que es anual o...? 24 meses. 22 Nuestra relación son 24 meses. A partir de ahí el cliente mantiene las condiciones que nosotros hemos ahorrado y eso es para ella, se queda en su... Y creo que es muy importante saber, vosotros vais a éxito. Sí. Nunca cobramos antes si nos ahorra no cobramos, o sea, si hacemos el estudio y sale que lo tiene perfecto y se cobra en el céntimo, pues perfecto. Una pregunta. ¿Vosotros las remuneraciones que tenéis es a base de la que le hacéis al cliente, ¿no? Correcto. Por ejemplo, si le hacéis un 10... Es un porcentaje del ahorro que se le... que tratáis con la empresa. Correcto. ¿Y eso qué es? Durante 2 años. Al cabo de 2 años ya el cliente se queda con las condiciones que le hemos pactado y nosotros ya nos salimos de la empresa. ¿Organizáis la empresa también en cuanto a métodos y tiempos? No. Sí que tenemos, por medio de este Data de Center, sí que tenemos ingenierías, colaboradores que podemos incluir en esos procesos. ¿El porcentaje es para todos igual? Sí. Bueno, me tocaba que para esta semana una empresa muy parecida a esta es La Platera, pues me gustaría intentar. La Platera. La Platera. Me gustaría intentar. Muchas gracias. Muy bien, ahora ya sabemos un poco más sobre el negocio de Pedro y por qué es mejor que su competencia. La semana que viene intentaremos traerle referencias de negocio.